Hola, ¿cómo están? Les damos un cordial saludo a toda la comunidad estudiantil. El día de hoy estamos grabando un nuevo episodio de Universidad de Medellín a través de los 75 años. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un invitado, por decirlo de alguna manera, diferente, tiene una trayectoria diferente y precisamente por eso lo invitamos para poder enviar un mensaje a todos ustedes de que el derecho no es todo lo que vemos. La facultad nos brinda muchas oportunidades y queremos que este sea un espacio precisamente para verlo de esa manera. Con ustedes les presentamos a David Castañeda. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. ¿Ustedes cómo están? Bien, hombre, Excelente David. Me también. alegra mucho. Encantados de tenerte por acá, David. De verdad es muy satisfactorio tener un referente disruptivo del derecho. Y bueno, hombre, contanos a nosotros y a la comunidad académica que te ve por estos medios digitales, ¿quién es David Castañeda? Esa pregunta es de respuesta larga. Juan David Castañeda es AIR, es manager, es abogado en Derecho de Entretenimiento y digamos que esas tres respuestas tienen un montón de explicaciones que seguro que no estamos acostumbrados a esos términos aquí. Entonces, con gusto se los explico más adelante. ¿En qué año egresaste? Este año. Bueno, graduado este año. Terminé todas las materias el año pasado, en el primer semestre de 2020. Sí, sí. Ok, David, cuéntanos ahora a qué te dedicas actualmente con tu profesión como abogado, ya como egresado, ¿en qué ejerces tu título como abogado? Bueno, ejercer. Yo desde antes de graduarme me orienté por el derecho de entretenimiento, específicamente el derecho musical. Yo me dedico a un área en particular del derecho y es el área de los derechos de autor, contratos de artistas, el booking del artista, que es la venta de shows en vivo, la defensa de los derechos de la propiedad intelectual del artista. Yo quiero hacer ese paréntesis porque es como, bueno, se dedica a la propiedad intelectual. Sí, pero un área muy específica de la propiedad intelectual, que es el derecho musical. Pero digamos que utilizo todo mi conocimiento como abogado y no ejerzo todo el tiempo como abogado. Yo soy más a tiempo completo, manager y ayer. Antes de que profundices un poco más en todo esto a lo que te dedicas, ¿cómo fue tu paso por la facultad? Tenemos entendido además que estuviste en el grupo de arbitraje. Sí. Mi paso por la facultad fue muy bacano. O sea, yo estudié antes de entrar a Derecho, estudié Ingeniería Mecánica. Poquita gente sabe, yo estudié Ingeniería Mecánica y dije, no, me es el Derecho. Yo fui a la Universidad de Medellín, mis papás son egresados de acá, los dos son abogados. Y mi paso por la facultad fue curioso, porque entré en 2019-2 y en 2020 pandemia. Entonces entré, estuve en la universidad, estudiando facultad y con pandemia, virtualidad, todo lo que sucedió pues, con el COVID. Pero muy bonito, muy bacano todo y me hizo enamorarme mucho del derecho, al punto de querer adentrarme en el equipo de arbitraje. Que en el equipo de arbitraje pues lo que hacíamos era indagar mucho, era querer ser lo mejor de lo mejor y querer ser ese estudiante de derecho que buscaba ser la joya de la facultad. Y en ese equipo estuve aproximadamente, bueno, como concursante estuve 2 concursos o 3, no recuerdo, creo que fueron 2. Uno de la Cámara de Comercio, de Arbitraje Nacional, y otro en la Universidad de los Andes, de Derecho Societario. Y ya luego estuve en el equipo, creo que por 3 competencias más como entrenador, junto a distintos colegas que estuvieron en esos equipos conmigo, junto a Sebastián Restrepo, junto a Federico Restrepo también. Fui entrenador del equipo y muy bacán, una experiencia espectacular, creo que fue lo mejor que tuve en esta facultad. Quiere decir que ya no haces parte ni como entrenador. Ya no, siento que ya hay momentos, debo entender, siento que hubo un momento en el cual yo podía dar mucho como participante, hubo un momento en el cual sentía que ya entendía la dinámica de las competencias y estaba más adelantado en la facultad y podía aportar mucho como entrenador, y ya hay un momento en el cual hay que soltar. Y ese momento llega cuando ya mi trabajo me permite estar tan dedicado al equipo, a responder las preguntas de los participantes del equipo, a estar pendiente de los memoriales, estructuras, correcciones, buscar jurisprudencia, porque desde algo tienen esas competencias que son temas súper volados, que no se ven todo, pero no se ven en la facultad. Entonces te obligan a estudiar un montón por aparte, súper autónomo, independiente. Y honestamente ya no tenían tiempo para acompañar a los muchachos como se merecen que una no los acompañe. Entiendo, Juan. Teniendo en cuenta todo esto, el paso por el equipo de arbitraje, vemos que al principio de tu carrera
quizá te inclinabas por un área más tradicional del derecho, e incluso no la podemos considerar del todo tradicional, porque tenemos que entender que los mecanismos alternativos de solución de conflictos hoy en día son una modalidad de ver el derecho jurídicamente distinto, porque ahora llevamos nuestros problemas afuera de los estrados judiciales. Pero teniendo en cuenta esto, descríbenos por favor cómo fue ese paso del mundo del arbitraje al mundo del entretenimiento. ¿Qué te motivó a saltar y a dar el paso? Gracias al equipo de arbitraje, a la primera competencia, y gracias a Dios pudimos ganar esa competencia, yo entré a trabajar en una firma de derecho societario junto a un excelente maestro para mí del derecho societario, se llama Mauricio. Aprendí cómo se llegaba al derecho societario, cómo eran las negociaciones, cómo se estructura una empresa, con clientes muy diversos. Yo con Mauro tuve la oportunidad de trabajar, empecé a trabajar con escultores, empecé a trabajar con gente, con deportistas, empresas random, o sea, empresas no lo habitual, pues. Y dentro de esos litigios yo entré en el litigio de Ryan Castro contra Kevin Roldán, de King Records, que era un conflicto societario que había internamente, pues ya esto se para porque ya se solucionó toda esa problemática. Y ahí, dentro de lo societario, empecé a ver cómo funcionaba la música, el derecho musical, el derecho de entretenimiento. Me gustó un montón, sentía que era algo más afín, como que conectaba mucho con eso. Y pasados unos meses, me quedó con esa semilla acá en la cabeza, pero más importante en el corazón, de que yo quería dedicarme a la música, yo quería estar en la música, yo quería estar en la industria musical. Y decidí dar un paso a un lado del trabajo con Mauro, iniciar mi propia empresa con otros compañeros que ya habían tenido emprendimientos en la industria musical. Así nace mi primer emprendimiento dentro de la música y mi primer paso de derecho a dedicarme al derecho de entretenimiento. Y a raíz de esto, ¿cómo seguiste avanzando? Y una duda que realmente me genera es ¿qué papel juega el derecho en todo esto que ejerces actualmente? Cuando vos te dedicas al derecho de entretenimiento, no hay una materia, bueno, propiedad intelectual, pero en esa época no veía la propiedad industrial, que sería la línea comercial. No hay una materia que te enseñe propiamente la propiedad intelectual. O sea, no hay una que te diga, es esto. No, en mi época no lo había, no sé en este momento. Entonces, cuando me lancé al derecho musical, yo me lancé como el abogado corporativo, el corporativista, que se metía al derecho musical, aprendí a los golpes. Entré y mi primer trabajo, a la primera semana que era la empresa, cerramos con un sello discográfico, se da legal de un sello discográfico, un sello que tenía muchos años, mucha historia detrás, que había trabajado con Alberto Style, con Bless, con Checa, tenía muchos trabajos y era un ritmo de trabajo pesado. Entonces, inmediatamente firmamos. Al cerrarse a leer cómo funciona el derecho de entretenimiento, ver videos, explicaciones, obsesionarse con entender cómo funciona esto. Y gracias a Dios el CEO de ese label era también muy maestro, él también estaba abierto a decir, ok, entiendo que tú eres muy buen abogado, no estás muy afín al derecho de entretenimiento, déjame te enseño cómo se hace esto. Él fue como también una especie de guía dentro del derecho de entretenimiento. Y obviamente demasiado trabajo autónomo, leer qué sucedió, por qué artistas como vos son ante esos problemas, por qué sellos como Rima, de Industria Inc., que ya son muy grandes y tienen mucha experiencia, llegaron a donde llegaron, qué tipo de contratos hacen, qué hacen, cómo negocian. Se vuelve algo muy curioso y de mucha autonomía, porque como les digo, a menos en ese momento era difícil encontrar mucha información sobre el derecho musical. Ahorita es mucho más fácil. Pues en la época en la que yo entré era más fácil que los precursores del derecho musical. Pero de esa manera fue que empecé a dar mis primeros pasos por investigación. Respondiendo como a la pregunta que hacías, la universidad tuvo un cambio de pensum, la facultad tuvo un cambio de pensum y ahorita sí vemos como muchas materias relacionadas a la propiedad intelectual, a la inteligencia artificial, derechos de los algoritmos, legaltech. Entonces, inclusive la misma facultad ha hecho como esta transición de renovarse y entender que el mismo derecho está cambiando y que hay muchas personas como tú realmente que no se cierran únicamente a la de pronto primera oportunidad que uno ve dentro del derecho o al ser abogado, que es litigar. Entiendo. Entonces, claro, teniendo en cuenta esto que dice Laura, es bien importante que ampliemos nuestra perspectiva del derecho. Hace unos instantes Juan nos mencionaba que efectivamente el mundo de la industria y del entretenimiento musical puede llegar a sonar ajeno al derecho,
Pero entonces, Juan, ¿cómo quisieras transmitirle a los estudiantes de Derecho que te ven en ese momento ese mensaje de aliento para que si alguien que estudia en la facultad de pronto no se siente tan afín a los temas tradicionales como lo son el comercial, el administrativo, el civil, se anime a incursionar en otros aspectos del derecho poco explorados? Muchachos, yo siento que todo esto viene de lo más importante, que es la razón por la cual entramos a la facultad, y se trata de los sueños. No porque estudiemos derecho, sí o sí tenemos que ser abogados de profesión, o sea, de ejercicio. No por el mero hecho de entrar a la facultad de derecho tenemos que dedicarnos sí o sí al derecho civil, administrativo, comercial, penal, ambiental, internacional, etc. No sí o sí porque entramos a la facultad de esas tenemos que vivir en las mismas áreas donde todo el mundo lo hace. Mi emprendimiento no solamente tiene que ser una firma de abogados, no solamente es el sector público o privado. El derecho te enseña o te da una serie de habilidades que te abren un panorama tan grande. A mí me sirvió mucho el pensamiento crítico, saber analizar contratos, saber leer, porque pues, hay gente que nosotros aprendemos a leer mucho, a analizar demasiado bien lo que estamos leyendo. Lo que digo saber leer es saber leer una negociación, una circunstancia, cómo está la otra persona, cómo se está tomando esto, ese pensamiento racional de poder decir, ok, primero tengo que hacer esto para ejecutar esto, para ejecutar esto, para ejecutar esto. Que quieran o no, solamente una persona con una educación profesional tiene ese pensamiento tan racional y con la capacidad de hacer estas situaciones o solventar estas situaciones. Pero lo más importante de todo esto es que el derecho no es una visión de túnel en la cual solamente ves ejercicio de la carrera. Tienes un montón de herramientas, entiendes cómo funcionan los negocios a nivel nacional e internacional, entiendes cómo funcionan las leyes a nivel comercial, a nivel civil, entiendes cómo funcionan los delitos, entiendes cómo funcionan los impuestos, entiendes cómo funcionan un montón de áreas de la vida real. Y tú tienes esa habilidad, tú tienes habilidades de entender la vida. Entramos a la facultad por sueños y no podemos dejar que el aprendizaje técnico que tenemos sea también algo que nos corte esos sueños, o algo que es que nos corte, que encierre y encasille esos sueños. Si quieren hacer algo, decídanse hacerlo y procedan a la ejecución, pero no tengan miedo a tomar un camino distinto de todo el mundo. Que ese camino distinto es precisamente lo que los va a hacer súper especiales y va a hacer que ustedes lleguen a un nivel que no se imaginan como pendejos. David, contanos un poquito más acerca de con qué artistas has trabajado. Okay. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con un montón de artistas a nivel nacional e internacional. Fui creciendo a poquito, ¿cierto? De hecho, de los primeros artistas que hoy en día es un titán con los que puede trabajar es con Capo. Yo trabajé con Capo, Juan David al inicio, cuando todavía no había explotado, cuando ni siquiera había salido Nana, gracias a su equipo de trabajo, Alejandro Cano, JJ, los productores y manager de él. Empecé a trabajar con él y luego sucede pues todo lo de Onana. Yo estaba en la facultad todavía cuando sucedió esto. Digamos que eso fue una catapulta enorme porque fue un montón de presión y lidiar con los números y lidiar con el afán de tener un artista que lo está logrando y que el equipo de trabajo necesita cosas rápidamente, o sea, necesita agilidad. En esa industria de los sueños, de la parte musical y el entretenimiento en general, siempre se suele decir que vos estás a 3 minutos de lograr tus sueños, lo que era una canción. Pero a Juan David le pasó, lo que era una nada, le cambió la vida. Y el equipo de trabajo tenía que estar al filo para sacar eso adelante. Y lo estuvo, gracias a Dios. Después de trabajo con Capo, yo salgo de ese equipo de trabajo, excelente relación que tengo con todos ellos, pero salgo de ese equipo de trabajo y salgo con los productores. Breakfast in Vegas trabajo con Avicii, Calvin Harris, tiene el tema con Bad Bunny, con Messiah, bastantes. Con ellos hicimos ¿Dónde? La canción de Capo. Esto yo también. Y ya posteriormente tuve la oportunidad de trabajar con Nio García, con Maisak, con JP, GCD, trabajo con Anuel, con Ozuna, Manuel Turizo y últimamente estoy en el último álbum de J Balvin Real Castro, en Omerta. Gracias a que soy el AR del sello discográfico God Willing, que es del compositor Bulena, que es 4 veces ganador de los Grammy y un montón de otros premios y cientos de millones de reproducciones de las canciones más hits que ustedes se puedan imaginar. Gracias a ese trabajo estoy en Omerta, pude trabajar en Omerta como manager de mi artista personal en la canción Viernes, y como AR del sello estamos en 3 canciones. Y seguimos trabajando con otros proyectos. Ahorita tengo la posibilidad de trabajar con Rick Ross, tengo la posibilidad de trabajar con Karim León y pues todavía seguimos en este proyecto. Nos mencionabas el trabajo que tú realizas
por unas siglas, AIR, ¿es Ajá. correcto? ¿Realmente esto qué quiere decir? Es el acrónimo de artistas y repertorio. El AIR es una función muy del negocio, con lo que funciona la parte del negocio con la parte creativa. Es decir, el AIR es la persona que visualiza el talento musical. Es una habilidad distinta a la del abogado, por ejemplo. Es como AIR, lo que yo hago es ver, más fácil escuchar el próximo talento, un cazatalentos, pero también visiono a todo mi equipo creativo en aras de conseguir una meta. Es decir, ejemplo, J Balvin está buscando música de este estilo. Y yo visualizo ese estilo, entiendo el estilo, y con todo mi equipo de trabajo empezamos a trabajar en pro de lograr ese estilo musical. Al mismo tiempo, yo soy la persona que vela por la seguridad y la protección y administración de los derechos de autor de todos los artistas que están a mi disposición en el sello. Es decir, la regalía, los contratos, los releases, el máster, etcétera, de ellos. Lo que se llama en la industria musical el publishing, más que nada, cómo se negocian esos splits, cómo se radica. Trabajo muy de la mano, en mi caso, con Warner Chappell para la protección de esos derechos autorales de ellos. Entonces, como pueden ver, es un cargo que funciona muchas cosas. Para entender los derechos de autor, los contratos, releases, splits, te sirve el derecho. Es fundamental el derecho para entender qué es una sección, cuándo es una asociación, cuándo es una licencia. Demás otras cláusulas pues, que tiene propiamente la propiedad intelectual y generalmente pues, los contratos. Y también la parte creativa para poder visionar y saber cómo orientar a tu equipo de trabajo en pro de un objetivo, que todos los géneros son distintos. Al último, la gente puede decir, no, ustedes son o mejor yo tengo experiencia, mucha experiencia, por ejemplo, en urbano, pero también hemos trabajado regional, también hemos trabajado salsa, merengue, bossa nova, afrobeat, hemos trabajado dancehall, hemos trabajado rock, electrónica, techno, trap, trip, hemos trabajado un montón de géneros, y esa habilidad te la da la experiencia y la capacidad tuya de disfrutar la música, de amar la música, de escuchar muchos artistas y de querer entender cómo cada género está compuesto, cómo funciona. Para a su vez entender también cómo se crea, tener la obra creada, negociarla, cómo negocio, cómo tengo un buen deal y cómo logro empujar la obra hasta que un artista grande la pueda sacar y el público la pueda disfrutar. De verdad admirable la forma en que se puede combinar el ejercicio creativo de trabajar con artistas, de estar en esa disposición de cazatalentos como nos lo describías, combinar toda esa parte con el sello legal, el sello que imprime las normas, los conocimientos jurídicos que se nos imparten, en este caso la Facultad de Derecho. Es admirable ver cómo se fusionan las dos cosas y de esa fusión resulta un trabajo excelente que se materializa en los sueños de las personas que en este caso son amantes al derecho del entretenimiento y a otras ramas poco exploradas de este, pero como nos lo acaba de aclarar Juan, no por ser poco exploradas quiere decir que sean ramas sin oportunidades, por el contrario, son ramas que por la poca demanda que tienen es una buena oportunidad para incursionar en ellas y tener éxito profesional. Entonces, Juan, para ir concluyendo este momento, ¿qué reflexión quisieras dejarle a la comunidad académica de nuestra facultad? ¿De qué manera quisieras despedirte de las personas que te ven por estos medios digitales con ese mensaje disruptivo que pueda generar impacto en ellos? Muchachos, sean soñadores. Nosotros estamos en un país que aproximadamente, me puedo quedar corto con esta cifra, se gradúan 8.000 nuevos abogados por semestre. Imagínense, son 16.000 al año. Multipliquen eso por los 5 años que les queda de carrera. Y estamos en una carrera donde el rango de ejercicio de la profesión es muy largo. O sea, no es una gente que se jubila a los 40 años. Nosotros vemos litigantes que son leyendas, son íconos, escriben los libros de los cuales nosotros leemos que siguen activos. Entonces, todo ese cúmulo de juristas se orientan en su mayor parte a las mismas ramas del derecho, que no está mal. Siempre hay mercado en esa rama, no está para nada mal. Pero mi invitación es para la persona que esté viendo esto, para ustedes dos, si ustedes tienen esa semilla de que pueden ver el derecho de una forma distinta, ejecutarlo de una forma distinta, háganlo. Se los juro que esos locos que van y hacen otra cosa distinta a lo que todo el mundo hace, son los que terminan definiendo más lo que todos los demás vamos a hacer. Esos locos que hace unos años empezaron con la propiedad intelectual, hacen que hoy las facultades den propiedad intelectual. Esos locos que empezaron a industrializar la industria musical hace 10 años, hacen que hoy haya personas como yo que pueden vivir de la música.
esas personas que tomaron decisiones loquísimas antes que la gente los viera como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Son los que verdaderamente cambian la sociedad. Y esos son los que más necesitan un país, los que más necesita el mundo. Soñadores, que trabajen duro, que quieran ser buenos, porque hay algo muy importante. Ustedes no solamente están cargando con el peso de representarse a ustedes mismos, representan a las universidades y a todas las personas que apostaron por ustedes. Si se van a lanzar a un mercado nuevo, innovador, sean buenos, estudien, aprendan muy bien el derecho. Es una carrera que tienen que estudiar, tienen que leer mucho. Y para innovar y hacerlo bien, hay que leer mucho. Pero les juro que las oportunidades, si hacen esas dos cosas, aprender a estudiar, ser buenos, ser aplicados e innovar, les va a traer un futuro que ni siquiera ustedes se imaginan. Ya que ustedes cuando entran a la facultad ni siquiera se imaginan que pueden llegar. Entonces, agradecemos a Juan David Castañeda, abogado del entretenimiento, por haber aceptado esta invitación a nuestro programa U de Medellín a través de 75 años. Egresados como él nos dan la muestra y nos dan fe de que es posible ejercer el derecho de una forma distinta y de una forma que nos nutra a nosotros personalmente desde nuestros sueños, desde la razón por la que empezamos a estudiar en esta bonita facultad. Agradecerte mucho, Juan, por haber estado con nosotros, por compartir este rato tan agradable. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, tienen esta entrevista a su disposición para que la disfruten y para que se deleiten con sus detalles. Muchísimas gracias. Chao.